Muy buenos días, hermanas y hermanos. Entrados ya de llenos en el tiempo ordinario de la liturgia, este Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar nos abre perspectivas yo diría que en bastantes temas. Muchos temas que podrían ser motivo de una reflexión personal o particular de cada uno de ellos, por la profundidad que tienen y por la relevancia que implican en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento en la fe. Está el tema de la oración, por una parte, que es el contexto en el que se desarrollan estos pasajes, el cuestionamiento que les hace a los discípulos sobre su identidad, el tema de la llamada, del seguimiento, el tema de la renuncia personal a la propia voluntad, la negación de uno mismo, el anuncio de la pasión. Como se dan cuenta, en 3 pequeños párrafos nos ha abierto un horizonte de reflexión impresionante San Lucas. Pero vamos a intentar simplemente resumir lo más importante del mensaje que nos deja y encontrar también una aplicación para nuestra vida. Miren, en primer lugar, reconocer y confesar que Jesús es el Señor, como acaba de hacer Pedro, no es cualquier cosa, es decir, no es una broma. Me atrevo a decir, es una de las decisiones fundamentales que el hombre puede tomar en su vida. Y en consecuencia, esta proclamación lo que genera es una transformación radical de toda la vida en quien la hace. Y esto es lo importante. Jesucristo pregunta directamente: ¿quién soy yo para ti? Y exige que tú decidas, de acuerdo a la respuesta que des. En el fondo, más que definir quién es Cristo, te estás definiendo a ti mismo y estás clasificando tu vida para siempre. ¿A qué me refiero? Que no se puede decir que Jesús es el Señor para vivir después bajo cualquier otro señorío. Es decir, una vez que rindes tu vida a un Señor, la debes por entero a Él. Recuerden, si no estoy yo mal, ayer en el Evangelio escuchábamos, y estos días pasados en la secuencia del Evangelio, no se puede servir a 2 señores. Serás fiel a uno, pero traicionarás al otro. Es decir, el aceptar a Jesús como nuestro Señor significa la renuncia también a los señoríos del dinero, del poder, del placer, del trabajo, de la estética. Tantos señores que se nos presentan hoy día como motivo de seguimiento en nuestra sociedad. Y luego, si de verdad Jesús es nuestro Señor, entonces también nuestra vida, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, va a quedar libre de cualquier otra atadura para poder precisamente entregarnos sin limitaciones a trabajar por el reino de Dios, por el reino de Jesús. Esta es, y no es otra, la causa por la que Jesús luchó, vivió y murió en esa pasión que hoy nos anuncia precisamente también en estas palabras del Evangelio. Libertad. Es decir, someternos al señorío de Cristo no es esclavitud, no es sumisión, es plena libertad. Porque son los otros señoríos que el mundo nos presenta de una manera tan bella y atractiva los que en el fondo nos van a ir esclavizando y van a ir impidiendo precisamente esa libertad para poder entregarnos realmente a Dios y a su obra. Y aquí viene la pregunta de fondo, que yo creo que es la predominante en este texto evangélico que escuchamos hoy. Primero la pregunta genérica, luego la pregunta personal. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros, ustedes, quién dicen que soy yo? Es como si se abriera un periodo de encuesta.
Una de las características de nuestro mundo de hoy, actual, es esa invasión de las encuestas. Se hacen encuestas para todo. Y no voy a entrar en el mundo digital, porque ahí ya es desorbitado. Pero vemos que proliferan las encuestas, igual que en nuestra triste ciudad la polución atmosférica, la música estridente. Todo hoy día se somete a encuesta, tanto el pasado como el presente como el futuro, incluso los futuribles. Acabamos de vivir la elección de un papa y durante una semana o dos hemos estado haciendo encuestas a ver a quién salía, o quinielas podríamos decir, ¿no? Y haciendo valoraciones, ¿no? Cuando estamos en periodo electoral, ¿no? Sobre los próximos candidatos se abren encuestas de quién gana, quién pierde, quién sube, quién baja. Ahorita estamos en el Campeonato Mundial de la FIFA de clubes a nivel internacional. Aquí en Estados Unidos, igual encuestas, ¿no? ¿Quién es el mejor equipo? ¿Quién es el mejor jugador? ¿Quién es peor? Todo se somete, los temas relevantes de la vida se someten a encuesta. No sé si sirven para realmente formar una opinión objetiva de que los dirigentes o las personas o las obras que nos interesan realmente toman decisiones acertadas o vamos en buen rumbo de vida. O más bien, muchas veces yo digo que estas encuestas sirven para manipular la opinión de la gente conforme a la opinión y a las decisiones de nuestros dirigentes, de aquellos que mueven los hilos de la sociedad. En cualquier caso, ¿qué pretende Jesús al hacernos esa pregunta? ¿Nos está haciendo una encuesta también? ¿Qué opina la gente de mí? ¿Quién soy yo? Podríamos preguntarnos, ¿Jesús pretende conocer a los encuestados desde su contestación? ¿Pretende a lo mejor tener una opinión de sí mismo de acuerdo a lo que los demás piensan de él o de su misión? ¿O que los encuestados más bien se conozcan a sí mismos desde la respuesta que den a la pregunta? Miren, toda la vida de Jesús estuvo sometida a una encuesta. Incluso hoy, después de 2000 años, seguimos levantando preguntas en torno a Jesús. Algunos le llamaron samaritano, otros creían que estaba endemoniado, para algunos era un comilón y un borracho, para otros es aquel que se sentaba con pecadores y publicanos, para muchos era simplemente un motivo de incertidumbre. ¿Cómo puede éste perdonar los pecados? ¿Cómo puede sanar a un enfermo? ¿Cómo puede resucitar a un muerto? En el fondo, si se dan cuenta, todos opinan sobre él y nadie permanece al margen, para bien o para mal, a favor o en contra, pero cuando uno se confronta con la figura de Jesucristo por necesidad, tienes que tomar una decisión, asumir una alternativa, o estás conmigo o estás contra mí. Incluso yo diría que en el momento mismo de la muerte de Jesús hay divergencia en cuanto a las opiniones que dan sobre él. Para los judíos lo habían entregado y lo estaban crucificando porque era un malhechor. En cambio, curiosamente, para el centurión romano asegura: este hombre es el Hijo de Dios. Divergencias en las respuestas. Y ayer, como hoy, se producen las mismas. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Pero sobre todo lo importante es responder yo personalmente a esa pregunta. ¿Quién digo yo? ¿Quién es Jesús para mí? Escuchamos en el Salmo hoy: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y a veces nos pasa esto mismo a nosotros. Vino a los suyos y no lo recibieron. Era la luz, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Si se dan cuenta, esta pregunta no puede dejarnos indiferentes.
Es decir, así como Él la plantea tan directamente a sus discípulos, nos la sigue planteando hoy directamente a cada uno de nosotros. Y no podemos responder genéricamente, pues la gente piensa que, no, ¿quién soy yo para ti? Esa es la respuesta que tú tienes que saber dar. Porque como les decía al principio, cuando tú des esa respuesta, en el fondo no estás definiendo a Cristo, te estás definiendo tú delante de Cristo. Estás describiendo tu vida y lo que va a ser tu vida a partir de ese momento a los ojos de Dios. Y luego surge el otro tema, el del seguimiento. Un seguimiento que empieza precisamente con la expresión de Jesucristo, el que se niegue a sí mismo, ¿no? El que se niegue a sí mismo. Fíjense que el tema de la negación no es muy popular hoy día en nuestra sociedad contemporánea. Posiblemente para ustedes, hermanas, en la vida de clausura en el Carmelo descalzo, es regla de vida. Por tanto, es costumbre, hábito, y un buen hábito. Esta negación de uno mismo no se refiere, yo creo, simplemente a la renuncia que hacemos a cosas materiales por el hecho de seguir a Cristo. Es decir, no llenar nuestro corazón, no depositar nuestro corazón, como decía el Evangelio estos días atrás, ¿no?, en las riquezas de este mundo donde la polilla lo carcome, ¿no? Acumulemos tesoros en el cielo, nos decía Jesús. Yo digo que no se trata ni siquiera simplemente de la renuncia a ciertos bienes o a ciertas comodidades, sino más bien la negación de la propia voluntad, que es el bien más difícil de dejar en la vida. De hecho, cuando Jesucristo nos enseña a orar, la primera cosa que nos enseña a decir es: Señor, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. La repetimos, ¿cuántas veces habremos pronunciado esas palabras en nuestra vida, verdad? ¿Cuántas veces simplemente a lo largo de un día? Bueno, ¿cuántas veces lo han vivido? Lo hemos vivido. Porque decirlo es fácil, vivirlo es muy difícil. Someter toda nuestra existencia a la voluntad de Dios, es decir, negar tu propia voluntad, tu propio criterio, tu propia opinión en todo, seríamos santos, ¿verdad? Fíjense, conocemos nuestros derechos y los conocemos muy bien y hemos aprendido a exigirlos, incluso hasta, yo digo, recurriendo a vía judicial si es necesario, cuando nos violentan, ¿no?, de alguna manera. Reclamamos en la sencillez de nuestra vida diaria como consumidores cuando un producto que compramos, ¿no?, en el mercado es defectuoso. Reclamamos todo, nos quejamos ante las instituciones. Simplemente tenemos el ejemplo aquí, cuando el empedrado está mal de la calle, ¿verdad? Y no nos lo arreglan. Y pues, ¿para qué pagamos impuestos, no? Se supone que tenemos derecho a que nos den los bienes y los servicios sociales necesarios. Y luego eso se convierte simplemente, lo que era un derecho, en una exigencia y en una protesta. Algo que siempre me ha sorprendido a mí de la sociedad mexicana es que protestamos por todo y hacemos manifestaciones por todo. Tomamos las calles todos los días de la ciudad. Cuando no hay un sindicato, hay un grupo humano, hay un grupo de madres. Cuando no, yo creo que no hay un día al año donde no haya una manifestación en el Zócalo. Reclamamos y protestamos por todo, hasta el punto de que ya ha perdido el sentido el hecho de paralizar una ciudad o hacer una manifestación y tomar la calle. Nos hemos acostumbrado a protestar. Levantamos la voz para ser bien atendidos, supuestamente. Pero ¿nos preguntamos alguna vez si tenemos algo que aportar nosotros a los demás? Es decir, así como reclamamos nuestros derechos, ¿también somos tan estrictos a la hora de cumplir nuestros deberes? ¿O eso no importa tanto? Las exigencias que tenemos para con los demás, eso miramos para otro lado, con facilidad. Vivimos una época, queridos hermanos, de autoafirmación personal.
Lo prioritario es lo que yo me propongo, mi espacio de confort, mi tiempo de ocio, mi día de descanso, mi viaje, mi fiesta, mi vida, mi familia, mi yo. El que quiera seguirme, dice Jesús, que se niegue a sí mismo. ¿Y es eso lo que hacemos realmente? Porque si nos hubieran dicho simplemente, ¿quieres seguirme? Todos hubiéramos dicho, sí, claro. Ahora, en el momento en que vemos la condición para que ese seguimiento sea realmente efectivo, ahí ya no lo pensamos dos veces. Negarme a mí mismo. Y luego, fíjense, el siguiente planteamiento que nos hace: el que gane su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Viviendo así, yo digo, ¿cómo se puede entender a Jesús? Negarnos a nosotros mismos. ¿Quién puede entender esto en el siglo XXI, en nuestra sociedad tan moderna y tan desarrollada, en ese sistema de autoafirmación personal y de reclamo continuo? Hay un ejemplo que yo creo que todos podemos entender muy bien y que nos va a dar claridad, sobre todo a la hora de que yo también pueda responder con rotundidad a este planteamiento y a este seguimiento que Jesucristo propone. Preguntemos a una madre con su hijo enfermo. Así de simple. Una madre con su hijo enfermo. Yo creo que son las mejores personas que nos pueden explicar esto, ¿no?, de la renuncia a la propia voluntad, a la propia afirmación, al propio derecho, simplemente por atender las necesidades del otro. Con total desinterés. Ellas no creen perder la vida cuando están atendiendo al hijo querido y necesitado. Se ganan el corazón de muchas personas, la aprobación de la misma sociedad, y de la manera en que lo hacen también yo digo que se ganan la sonrisa de Dios. Son el modelo perfecto. ¿Y cuál es la característica que adorna precisamente a una madre cuando hace eso sin ningún tipo de sacrificio? Muy simple, el amor. Cuando tú amas a una persona más que te amas a ti mismo, eres capaz de darlo todo por ella y no te implica ninguna renuncia y ningún sacrificio. Lo haces simplemente porque surge naturalmente como consecuencia del amor. El problema es que las personas que realmente amamos son muy pocas en la vida. Cuando Jesucristo nos deja ese primado del amor como testamento de vida el Jueves Santo, ámense los unos a los otros como yo les he amado, no pone límites. No dice que me tengo que amar a mí mismo, o a mi hijo, o a mi esposa, o a mi esposo, o a mi hermano, o a mi amigo. Es más, me llega a decir, eso lo hacen todos. La característica del cristiano es llegar a amar al enemigo, a aquel que te hace daño, a aquel que te odia, a aquel que te insulta. A ese es donde se tiene que manifestar el amor cristiano. De tal manera que esta es la clave. Cuando somos capaces de responder a aquella pregunta, ¿quién soy yo para ti? Y entonces nos damos cuenta de que la esencia de Dios, de ese Dios que se nos ha manifestado en Cristo, es amor. Y cuando me llama a mí a vivir esa misma experiencia del amor, entonces me doy cuenta de que cuando luego me va a decir el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, no me va a costar, sino que va a surgir naturalmente de mí el seguimiento y la renuncia a ti mismo. ¿Por qué? Porque la razón de ser de tu vida va a ser precisamente el prójimo, los demás, el objeto de nuestro amor. El que quiera seguirme, por tanto, esa es un poco la cuestión que va a quedar en el aire hoy aquí. Yo no la voy a responder por cada uno, yo la respondo por mí mismo, pero yo creo que es importante que a la luz de este Evangelio cada uno de nosotros pueda tomar una opción de vida en torno a este planteamiento que nos deja Jesús. Primero responder la pregunta, definirte a ti mismo delante de Dios para después poder seguirlo. Seguir a Jesús
no es otra cosa sino descubrirle ya presente. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo 25, dice: lo que hicieron con uno de estos, conmigo lo hicieron. Conmigo lo hicieron. Jesús está siempre presente a nuestro lado. Siempre. Porque nunca estamos solos. Me explico bien, para que me entiendan bien. No nos empeñemos en imaginar lo que sucederá un día futurible. Cuando hablamos del juicio final, la parusía, el final de los tiempos, la muerte personal, no nos empeñemos en imaginar qué sucederá entonces. Vamos a concentrarnos y poner todo nuestro interés precisamente en el día de hoy, en el que vivimos, en la auténtica realidad. No en el futuro, sino en el presente. Jesús nos dice: hoy es cuando deben encontrarme. Hoy. Reconocer a Jesús, hacer algo por Él, es decir, seguirle. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo, me vistieron, enfermo, me atendieron, peregrino, me acogieron. Cada vez que lo hicieron con alguien, lo hicieron conmigo. Vengan a mí, benditos de mi Padre. Estoy tantas veces inquieto por saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Jesús nos dice que tenemos curiosidad por lo que sucederá, por lo que hará con nosotros en el último día, cuando en el fondo lo único que Él tiene interés en saber es qué vamos a hacer con Él hoy día. Si lo atenderemos, si estaremos atentos, si le responderemos o si pasaremos de largo, como en el pasaje del buen samaritano, en el caso del sacerdote. Todo se juega en este momento, la cita con lo eterno es hoy, el momento definitivo es ahora. Por eso el planteamiento es tan importante a la hora de escuchar, pero luego hacer vida el Evangelio. El juicio no se va a desarrollar en el cielo entre nubes rodeado de ángeles. El juicio siempre tiene lugar aquí en la tierra. Cada día, cada momento es nuestro juicio final. El juicio no llega después de cerrar los ojos. El juicio solo se celebra si tenemos los ojos bien abiertos para descubrirlo. Es más, la culpa imperdonable será el no haber abierto bien los ojos y el haberle reconocido y el haberle seguido en este momento. ¿Por qué? Porque cuando cerremos los ojos será demasiado tarde para el juicio, porque la sentencia entonces ya estará dictada. Por tanto, vivamos el presente, hermanos, y sepamos responder con firmeza a este planteamiento, a esta pregunta, a esta encuesta que nos abre Jesús hoy. Y quiero terminar simplemente mencionando esta anécdota tan curiosa. No sé si ustedes se percataron de ella cuando escuchábamos el Evangelio. Dice que Jesús se retiró a un lugar solo para orar. Lo curioso es que luego sigue diciendo en compañía de sus discípulos, y luego más tarde dirá, y después dijo a la multitud. Bueno, ¿estaba solo, estaba con los discípulos o estaba con la multitud? Miren, yo me hago una especie de idea, porque puede ser muy parecido a lo que sucedió en Getsemaní, ¿no? Que Jesús estaba con los discípulos, pero en el fondo a la hora de orar estaba solo, porque los otros habían dormido. Y en el fondo creo que esto nos dice mucho, y es que los discípulos, aquellos a quienes admiramos hoy, obviamente, en aquel momento de su vida no sabían orar, o no querían orar, o no les gustaba orar. Y a la hora de que Jesús se retiraba, le dejaban solo, y ellos se iban a sus faenas. ¿Y por qué menciono esto? Simplemente porque creo que fue una constante entonces y puede seguir siendo una constante hoy. Y tenemos que pedir mucho, insistentemente a Jesús que nos enseñe siempre a orar y que nos enseñe a seguirle, que nos enseñe a no vivir para nosotros mismos
y que nos enseñe a ganarnos verdaderamente la vida, pero no la vida temporal, sino la vida eterna. Es decir, aprender a decir poco y a escuchar más. Todo lo que Jesucristo tiene que decirnos siempre. Que así sea.